Hola Ana, gracias por estar hoy aquí hablando de tu maternidad libre y estoy muy feliz de tenerte hoy conmigo en este ratito porque vamos a hablar de un tema muy importante. Creo que es un tema que sigue siendo tabú. Al final, la sociedad es lo que hacemos con aquellos temas que duelen, ¿no? Que incomodan, los apartamos a un ladito como si no existieran y creo que es muy importante hablar de esto. Y vamos a hablar de la infertilidad. Y bueno, me gustaría que comenzaras presentándote, contándonos quién eres y cómo inicia toda esta historia en tu vida. Así que bienvenida. Hola Paula, gracias. Bueno, yo soy Ana, soy maestra de educación infantil. En este momento tengo mi plaza en un colegio de Carnota, pero como soy madre, por el momento estoy cerquita de casa, cada año en un cole diferente y esperando acercarme un poquito. Eh, Nunca quise ser madre, tenía muy claro que no quería ser madre. Decía, con lo bien que vivo, ¿para qué me voy a meter yo en esta historia? Y como era profe, pues tenía como eso cubierto. Además, soy profe de infantil, de niños de 3 a 6 años. Entonces era como, no tenía esa necesidad. Pero un curso me tocó un grupo de niños de 3 años, ya a principio de curso, con el periodo de adaptación. Mi pareja siempre quiso ser padre, era yo la que no quería. Estos niños necesitaban mucho apego, eran muy dependientes de mí, pues necesitaban ese abrazo, ese cariño, estábamos como muy unidos y me entró el instinto maternal. Entonces yo era muy rigurosa con mis revisiones ginecológicas desde siempre y me tocaba una revisión, el curso empieza en septiembre, yo creo que tenía la revisión para octubre aproximadamente. Tenía 33 años en ese momento. Y nada, fui a la revisión, le dije, dejé de tomar la píldora porque mi intención es esta. Ujú. Entonces me empezó a hacer la revisión normal y me dijo que notaba que para el momento en el ciclo en el que estaba no tenía un movimiento en los ovarios acorde. Entonces me empezó a hacer pruebas. Entre esas pruebas, pues la primera ya que te hacen es el análisis para ver la hormona antimuleriana. Ujú. Y el resultado fue que tenía una hormona antimuleriana de una persona muy mayor, una reserva ovárica muy bajita. Entonces empecé ya en este mundo de la infertilidad. Además, yo tuve siempre unas reglas muy irregulares y otro de los diagnósticos que se suponía que podía haber también era una menopausia precoz. Sí, pero con el tema de las reglas regulares, claro, también pasa una cosa, ¿no? Cuando estamos con anticoncepción, cuando estamos con una píldora, realmente no es nuestro cuerpo el que regula, no es una regla natural, ¿no? Sino que, bueno, pues estamos reguladas, estamos bajo ese ciclo hormonal, ¿no? Sí, Entonces, claro, ahí a veces, al tener esa parte de nuestro organismo silenciada, entre comillas, tampoco somos muy conscientes de cómo funcionan nuestros ciclos, cómo sentimos cada cambio. Esto es algo que en ese sentido no nos beneficia mucho, ¿no? no. ¿Cómo siguió ese proceso? Cuéntame, ¿ya desde ahí te dieron un diagnóstico claro, ya te derivaron a hacer ciertas pruebas o te dijeron, bueno, esta es la circunstancia, esto es como se maneja tu cuerpo, ¿no? En este sentido, pero bueno, a ver, prueba, a ver cómo van las cosas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo? Pues seguí haciendo pruebas. Bueno, fui a mi matrona. Entonces me derivó ginecología a la seguridad social, estoy hablando de seguridad social, y me empezaron a hacer pruebas para ver cómo estaban las trompas, para ver cómo estaba todo. Se supone que mi reserva ovárica era baja porque mi lado izquierdo, mi ovario izquierdo, está como seco, por Ujú. decirlo de alguna manera, como que es inexistente. Bueno, empecé a hacer varias pruebas, tengo una amiga matrona también y le conté lo que estaba viviendo y lo que me estaba pasando. Eh, Habló de diferentes opciones. Claro, el problema de la infertilidad es que a nivel de seguridad social te encuentras con listas de espera.
listas de espera que yo soy tan ansiosa que creo que era un problema a mayores en ese momento. Entonces, pues me decanté al final por la sanidad privada, en la que también me tuvieron que hacer una serie de pruebas, tanto a mí como a mi pareja. Ajá. El foco en ese momento estaba en mí, el problema ya se veía que estaba en mí, pero es que podía haber también problemas en ellos. Es importante que ellos también se miren, porque no solo somos nosotras las que trabajamos en ese sentido, Sí, y las ahí que tenemos además que estar sanas. Sí, y ahí además hay, es una tendencia a no hacerlo, me refiero. Los hombres hasta ahora en ese plano se han despreocupado bastante y es como que todo el peso recae sobre nosotras, ¿no? Ya la maternidad, pero antes, esa sensación de no ser capaces, de que no podemos gestar a esos niños o simplemente el mirarnos a nosotras, ¿no? Eh, Poniendo el foco siempre en nosotras y no, hay que ponerlo en ambas Sí. partes. Existe esa pareja que acompaña a la maternidad. Es verdad, ahí queda mucho por hacer también. Mm. Bueno, continúa contándonos cómo fue esta historia, ¿no? Cómo continuaron esas Bueno, pruebas, ese acompañamiento por parte de los profesionales, cómo te sentiste, lo que quieras y hasta donde te apetezca. la historia en realidad en mi caso fue corta, porque normalmente tú estás un tiempo intentándolo y después es cuando te encuentras con que no puedes, llevas mucho tiempo y no puedes, y es cuando empiezas con las pruebas. Yo, como ya fue en ese momento ir a la ginecóloga, pero bueno, me hicieron una serie de pruebas, se detectaba a ver, la reserva ovárica era la que era en todas las pruebas, y luego ese lado izquierdo, el problema de ese lado izquierdo. Mi proceso fue corto porque en octubre, noviembre fue cuando se detectó la infertilidad. En junio ya me hicieron la primera inseminación. Fue corto, pero para mí, además fue un momento de mi vida también que era así un poco delicado. Eh, para mí fue muy triste. Te sientes, llegas a sentir de verdad que no vas a llegar a ser madre, lo llegas a sentir de verdad, te convences de que por algún motivo no vas a poder llegar a serlo. Y después lo que quiero recalcar es que te sientes muy sola y muy culpable. Culpable porque dices, escuchas a tu vecina que dices que yo me quedé a la primera, escuchas a la otra es que yo me quedé embarazada sin querer, un día qué tal y ya me quedé, la otra que nada, nosotros llevábamos intentándolo 3 meses, entonces dices, ¿qué hice mal? Porque ya sé que la edad en estos casos no es baladí, pero es que yo tenía 33 años, era Bien, una edad yo creo que normal sí. para querer ser madre, y más en estos tiempos. Entonces yo decía, ¿qué hice para no poder tener hijos? ¿Qué fue lo que hice mal? Y después la soledad, porque es un tema tabú. Y es un tema tabú en el que no conoces a nadie o a muy poca gente que pasara por este proceso. Entonces, no tienes a nadie que te pueda apoyar, que te pueda decir, pues dar esperanzas de yo o sea, lo tenía más negro que tú, más duro que tú y conseguí ser madre. Eh, Te sientes eso, yo principalmente sola y culpable. Y luego hay mucha desesperanza. Yo tenía, bueno, de esa inseminación artificial lo perdí, el bebé, o sea, Ujú. cuando te llaman, tienes como, se llama beta espera, tú haces la inseminación un día X y 15 días después haces una analítica de la hormona beta, que es la que te dice si estás o no embarazada. Te llaman por teléfono ya el mismo día y me dijeron que estaba embarazada. Yo creo que fue 15 días después cuando ya empecé a sangrar. Me levanté, desayuné y ya estaba sangrando. Y ese día volví a decir, no puedo, por el motivo que sea, no voy a poder ser madre. No sé por qué, pero mi cuerpo no puede tener hijos, ¿no? Después de eso, yo estaba en un proceso de oposición en ese momento, que la aprobé, la oposición ese año. Eh, Y después de eliminar, yo no tuve que hacer un legrado ni nada. Fue, claro, era un embarazo de muy poco tiempo y los puse yo sola sin dificultad ninguna. Después de ese sangrado, de allí a una semana, volví a tener como un sangrado y a la semana siguiente volví a tener como otro. Y yo decía, pero ahora mi menstruación que va a ser de manera semanal
Y bueno, aprobé la oposición, nos fuimos de vacaciones y estando de vacaciones me empecé a encontrar mal. Desayunaba y me encontraba, o sea, me venía todo para arriba, me sentaba en las comidas fatal, estaba muy mareada y yo dije, es que yo estos síntomas ya los tuve. Entonces fuimos a comprar un test de embarazo y mi pareja decía, es un error porque se nos van a estropear las vacaciones, ya te va a dar el bajón otra vez, y estaba embarazada. Yo creo que estaba muy hormonada y el trabajo que hicimos en casa pues funcionó, pero, pero sí me quedé embarazada finalmente de forma natural. Tenía que hacer un descanso después de ese aborto, la clínica a la que yo estaba yendo cerraba en el mes de agosto, entonces íbamos a retomar el tratamiento en septiembre, pero sí que en agosto ya me enteré de que estaba embarazada. Sí, y a veces sucede, porque claro, existe esa hormonación, como tú dices, ¿no? Y a veces sucede que de manera natural pasa. Bueno, lo primero, decirte que siento muchísimo que hayas tenido que vivir también esa pérdida, porque eso es otro de los temas que no se tratan, ese duelo por ese hijo que fallece, ¿no? O sea, que no llega a atravesar esa barrera, ¿no? De mamá al exterior, que también es muy duro. Y yo recuerdo además el testimonio de una mamá que me lo decía, que había acudido a urgencias, ¿no? Y le decía, bueno, es que esto no va a seguir, lo vas a perder. Y ella decía, por favor, dejarme ingresada porque yo no sé qué tengo que hacer. Y le mandaron para casa, ¿no? Y ella me decía, Paula, es que yo estaba sangrando, estaba sentada en el bidé sangrando y viendo cómo mi hijo se iba por el desagüe, sola. O sea, bueno, sí, está sangrando, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, no, es que esto no es así. O sea, es que esto es muy brutal, el abandono que hay en este caso, ¿sabes? O sea, yo me emociono y se me pone la piel, o sea, se me revuelve el cuerpo solo de pensarlo, de pensar tener que pasar por algo así. Y esa soledad, que no se le dé importancia a esa vida y a todo lo que conlleva, ¿no? A esa ilusión, a esa familia que estés formando. Es que son muchas cosas, ¿no? No es simplemente, bueno, pues esto no salió y no salió, no. Eres muy joven, ya pasará, ánimo, sigue intentándolo. Todo esto, ¿no? A lo que se tienen que enfrentar muchísimas mujeres. Pero es que es tremendo. Es que es tremendo. Es tremendo Y es otro tema muy tabú. sí, Yo llegué a la consulta que te dije, ¿qué hice eh, mal? ¿Qué ya. hice mal? Y me dicen, es que la mayoría de mujeres, su primer embarazo o cualquier otro, pero es que la mayoría de mujeres tienen abortos. Simplemente muchas ni sabían que estaban embarazadas. Y digo, claro, pero es que otro tema que no se habla, volvemos a lo mismo. Entonces, cuando te pasa así, es el triple de horrible. Porque me pasa a mí, es como la infertilidad. ¿Por qué me pasa a mí si los demás tienen hijos de forma natural, rápido, bonito? Porque a mí me pasa esto y el aborto pues lo mismo. Y aparte yo tenía una fe en este embarazo enorme, claro. Dices, bien, la primera inseminación y ya me quedo, qué bien. Y el día que te levantas y te encuentras con eso, claro, es desolador otra vez. Sí, es verdad. Yo había hecho un directo con una mami, ¿no? Que también, bueno, pues habla muchísimo sobre este tema de la pérdida gestacional. Y hay una cosa que me cambió completamente la forma de enfocar, ¿no? La situación. Y ella siempre dice, es que a mí, o sea, la gente no me decía, pues lo siento, o bueno, lo que te comentaba antes, eres muy joven, sigue intentando y tal, y decía, es que yo no perdí un hijo. Los hijos no se pierden, no es una chaqueta. O sea, a mí se me murió un hijo y nadie me ha dicho, lo siento, ¿sabes? Estoy contigo, te acompaño. Los profesionales no me han arropado en esa situación, no me han dado herramientas para poder gestionarlo, no han respetado mi duelo, no me han acompañado en la muerte de mi hijo. Es que es increíble. Y en todo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Con este proceso. Es como, bueno, se deja pasar, se deja ir, ¿no? Em, por suerte, en este caso, tu historia termina con un final feliz y además con un recuerdo que queda ahí muy bonito, con algo que has creado, otra vida que has creado, no has creado, bueno, dos, esta sería la tercera, que además es algo que puedes brindar a muchísimas personas, que es un libro. Entonces es la creadora de un libro que se llama Nai por arte de magia y me encantaría que nos hablaras de él, por favor. Bueno, primero lo voy a enseñar, que lo tengo aquí, Sí, para que se vea. sí.
Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Se ve genial, Ana. Bueno, pues este libro, como maestra de educación infantil y amante de la literatura infantil, como puede quedar de manifiesto, Sí, tienes, para quien nos escuche, tiene de fondo una librería tan llena de libros de mil colores, se ve ahí un montón de libros infantiles. Sí, la verdad es que es genial. Cuéntame. pues me encanta usar los libros, además hay libros espectaculares a día de hoy. Y tenemos libros para usar para todo. Si hay un divorcio de unos padres, si tenemos un niño con TEA en el aula, si se muere un abuelo, hay literatura infantil para todos los temas que te puedas imaginar. Y yo decía, ¿por qué no hay un cuento para trabajar la infertilidad? Para que esas madres que son madres por un camino nada fácil de transitar, le puedan explicar a sus hijos y contar a sus hijos y se vean reflejadas. O para esas maestras que sus niños le dicen, ¿y tú por qué no tienes hijos, profe? Pues tenga una herramienta, algo Sí, que sí, sí, explicarlo de una forma un poco más bonita y sí. adaptada a los niños y a las niñas. Entonces, la verdad, cuando escribí esta historia, aún no sabía que estaba embarazada de Lucía, de mi niña. La escribí en un momento un poco crítico a nivel Sí. emocional. La envié a varias editoriales y un año después, ya embarazada de Lucía, ya con Lucía, me contestó una de las editoriales, Apuleyo, y dije, bueno, ahora ya no tiene sentido. Pero tengo una amiga, una de mis mejores amigas, es Sniper Arte de Magia, y le envié la historia y me respondió con un audio, ya no es que emocionada, es que llorando. Y dije, no, venga, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque esto tiene que dejar de ser un tema tabú. Y si esto ayuda a que deje de ser un tema tabú y que las siguientes mujeres después de mí que lleguen a este diagnóstico no sientan esa soledad y esa culpabilidad, pues ya está. Desde luego sí, es un recurso precioso al que recurrir. Cuéntanos en dónde podemos encontrar este libro también para quien nos esté escuchando y quiera hacerse con él. En tiendas físicas solo lo hay aquí en mi pueblo, en Ordes, yo soy de Ordes, y lo hay en la librería Arume y en la juguetería Besho Besho. Y online lo hay en la página web de la editorial, en Apuleyo, en Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés y en varias librerías. Si pones en el buscador de Google te sale en un montón de librerías de forma online. O sea, que se puede, cualquier persona de España puede hacerse con un ejemplar sin Sí, problema. está en gallego, Eso pero sí. sí, pero bueno, eh, lo puede adquirir quien quiera en toda España, pero lo puede adquirir quien quiera, pero eso está en gallego. Sí, pero bueno, de todas formas no es una lectura compleja. No, claro, Es es un cuento algo, infantil. es un cuento infantil, es algo dinámico y yo creo que Sí, perfectamente sí, comprensible para todo el público, ¿no? sí, sí. Bueno. Bueno, pues animamos desde aquí a todo el mundo que se haga con un ejemplar del libro para tenerlo, utilizar como recurso y sobre todo para ayudar a compartir esta historia, ¿no? Y apoyar también pues estos testimonios de infertilidad, estas historias de infertilidad que, que desde luego falta mucho recorrido por hacer. Y para terminar, me gustaría que acabases cerrando con, bueno, con algo que te apetezca compartir con las personas que nos estén escuchando, ¿no? Una promesa firme que parta pues, de esa culpa, de ese dolor que has sentido, de todo este transcurso, ¿no? En tu propia historia y también de esa literatura que has creado. Pues lo que quiero prometerte es que, prometeros a todas, es que voy a ayudar a derribar tabús como este tabú de la infertilidad, pero muchos otros que nos invaden, para que el futuro de nuestros niños y niñas sea mucho más libre que el nuestro. Palabra de madre. Palabra de madre. Muchas gracias, Ana, A por ti, estar este ratito conmigo, por hablar un poco de este tema tan importante y por todas esas cosas bonitas que nos has transmitido, porque desde luego esta historia sí que merece ser contada. Un abrazo grande. muchísimas gracias. Gracias a ti.